la toma el presidente, ¿no? Y eso puede ser en cualquier momento. Ayer se había barajado la versión de que un par de ministros saldrían para, digamos, bajar la tensión. Hoy el Diario de la República lo niega y yo creo que habría que creerle. ¿Qué va a pasar, Rosa, si es que el Ejecutivo no da su brazo a torcer, si todos los ministros permanecen en sus sillas? Bueno, buenos días, Beto. Buenos días. Permíteme, antes de responderte, dar mi sentido pésame a los familiares del señor Sileri y también a todos los periodistas de la revista Caretas. Ha muerto un gran demócrata, alguien que se opuso a las dictaduras, que siempre tuvo juicio propio y valentía para ejercer el periodismo. Y uno de los últimos grandes periodistas del Perú, creo. La verdad, ¿no? O sea, realmente eso era una mauta del periodismo, para decirlo. Correcto. De algún modo, ¿no? Bien, ¿qué pasa si no dan su brazo a torcer? ¿Se quedan todos? Yo creo que el gobierno estará intentando ahora, como es harto previsible, conseguir los votos que le faltan para lograr el voto de confianza. Pero a mi juicio, el raciocinio que había, y te consta, Josué, en la reunión de voceros por parte de las distintas bancadas de oposición, era crear un espacio, dar unos días al gobierno para esperar un gesto político que creara condiciones para el otorgamiento de la investidura. No habiendo esto, sino por el contrario, reafirmándose en que no va a haber ningún cambio, a mí me parece que lo que viene casi naturalmente es el realineamiento de las fuerzas en torno al voto rojo. Y probablemente mañana haya un voto rojo versus verde, salvo que hubieran algunas variaciones ya de última hora, ¿no? O sea, ya no tendríamos esta fiebre del ámbar, esta abstención generalizada, que es extraña, ¿no? Porque pareciera una ausencia de posición. No, Beto, la argumentatividad del ámbar viene, yo lo he venido pensando, le comentaba a Josué, de la misma naturaleza del voto de confianza, ¿no? Y que nuestro sistema no es ni presidencialista ni parlamentarista, no es un parlamentarismo, es un presidencialismo, pero con rasgos parlamentarios. Y desde nuestra primera constitución se obligaba al gabinete a asistir a dar un informe y a plantear qué prioridad de proyectos iba a presentar. En la Constitución de 79 se dice nítidamente que se debe expresar un plan de gobierno. Y además hay que vincularlo con el contexto, ¿no? Lo que pasa es que este gabinete va al Congreso prácticamente unas semanas después del discurso presidencial del cuarto año, ¿no? Entonces es natural que haya una relación con los contenidos del plan que el gobierno lleva al Congreso y la oferta que el gabinete expresa. En palabras de la propia Najara, ellos iban a plantear el cómo se planteaba esa política, cómo se llevaba a la práctica, y por supuesto está en debate los temas eje, pues, ¿no? Los temas que confrontan mayoritariamente a la oposición con el gobierno, ¿no? Bien. Congresista Gutiérrez, este choque de poderes podría tener como consecuencia final que Ana Jara y su gabinete completo sean defenestrados, es decir, que a un mes de haber juramentado, la ministra Jara no tenga la oportunidad de demostrar qué podría hacer al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿No han evaluado en el Ejecutivo, y se lo pregunto porque entiendo que usted tiene una comunicación fluida con el Ejecutivo, los daños tremendos que esto va a causar? ¿No van a ceder ni un centímetro? A ver, hay una salida constitucional, Beto. Y la salida constitucional está claramente expresada en el artículo 130, que se circunscribe a un hecho de ratificación, de darse ese voto de confianza o no. Entonces, ese escenario es justamente el cuestionamiento cuya motivación se ha hablado bastante en el Parlamento. Lo que existe es un aprovechamiento. Mire usted, bancadas que habían dicho que van a votar en contra y bancadas que habían dicho previamente que se iban a circunscribir de alguna forma al beneficio de la duda y que iban a votar en ámbar, porque todo lo que se ha dicho al interior del Parlamento previamente ya se había dicho, por ejemplo, los cuestionamientos de los ministros, adoptar algunos temas de prioridad en la agenda parlamentaria para compartir junto con el Ejecutivo y todo lo demás. O sea que todo ha sido totalmente predecible, pero el aprovechamiento político de las bancadas que dijeron que van a votar en contra y luego votaron en ámbar,
hace que esta coyuntura se dé en un proceso de indefinición. Naturalmente, ahora el martes va a haber una definición. Y cualesquiera que sea esa definición, se va a circunscribir en el ámbito estrictamente constitucional, porque sobre esa medida es la que tiene que plantearse cuáles van a ser las agendas en adelante que el Ejecutivo tomará en cuenta. De todas maneras, en estos momentos estamos en el escenario estrictamente parlamentario y lo que hacemos votos es para que este limbo deje de ser lo que es en estos momentos, un tema que sea como una práctica de condicionamiento cuando la verdad no es. O sea, usted no está de acuerdo con el gabinete, ¿por qué? Porque hay miembros que pueden estar cuestionados, hay medidas que no se han adoptado probablemente a tiempo, X y Z, hay un sinnúmero de cuestionamientos. La naturaleza de la votación va a ir en ese orden seguramente, ¿no? Otro de los asuntos, Rosa, que la población está exigiendo y que yo creo que el Congreso hace bien en recoger es la eliminación de los aportes obligatorios a las AFP, que el trabajador independiente ha visto con toda razón como un atropello, como un abuso. ¿En esto cederá el Ejecutivo o también se van a poner necios? Mire, yo creo que el gobierno está revelando, con todo respeto, Josué, una falta de oficio político. Cree que el tema es una confrontación, un chantaje, una presión, y no ve que en política es el arte de gobernar, implica hacer concesiones y de alguna manera crear un escenario mejor para la gobernabilidad. Mi punto de vista es que, por ejemplo, en la AFP, no es un capricho ni nada por el estilo, es verdad, el Ejecutivo ellos plantearon el proyecto al Ejecutivo que implicaba esquilmar a los trabajadores independientes, esos que son parte de la economía informal y que se están recién formalizando. Mira, Beto, según cifras del IEP, ¿no?, son 200 empresas las que ganan el 60% del Producto Bruto Interno, frente al 79% de la población económicamente activa que entra en el escenario de la informalidad. Y entonces, plantearle a los jóvenes emprendedores la usura, ¿por qué es usura? Pues de cobrarle hasta el 10% de sus escasos ingresos, es una formalización arbitraria, forzada, que en el fondo esquilma a los de abajo cuando el gobierno mismo le está perdonando el pago de tributación a 15 aproximadamente empresas de tributaciones atrasadas. Y entonces este trato desigual obviamente genera una desazón política y sobre todo una protesta social justa y mayoritaria. Entonces el gobierno sabe lo que dice, lo que han dicho, pero eso está en el Congreso, dice la ministra Nájara. Entonces lo decide el Congreso, va a ser el primer punto de agenda del Congreso, pero si el gobierno lo llevó con un decreto de urgencia especial, ¿por qué no puede hacer el gesto político de plantear ya no el debate de fondo, sino solo la postergación, como ya se hizo el año precedente, ¿no?, para crear un escenario de mayor debate del tema ya más de fondo de todas las administradoras privadas de pensiones? La idea es esa idea errada, a mi juicio, políticamente, de que ceder algo implica parecer débil en términos gubernamentales. Y eso es un error, porque en realidad, si ganara el rojo mañana, lo que se quería es un escenario de cambio de gabinete y la ministra Jara no va a poder presidirlo. No solo eso, ¿no?, sino que los dolores de cabeza que va a tener el presidente Humala para conseguir cuadros nuevos y refrescar ese gabinete. Ahora, yo ya no sé, estando a la dureza de la actitud presidencial, yo ya no sé si en el fondo quiere eso, ¿no? Quiere de alguna manera liberarse de la ministra de Salud o de no solo de Mayorga, ¿no?, para generar un espacio de recomposición del gabinete, porque la otra idea a mí me parece antipolítica, ¿no?, porque la política implica sesiones, concesiones, marchas y contramarchas. Ese es el oficio del político, ¿no? Ese escenario, congresista Gutiérrez, de que realmente el presidente Humala esté harto, y podría estarlo, ¿no?, de todos los ministros problemáticos, le ha producido una sonrisa. ¿Por qué sonríe? A ver, Beto, es que justamente se hablaba del contexto sobre el cual se desarrolla todo este problema. Y lo que vemos es una lectura un poco, si bien tiene una motivación de llegar a un acuerdo, no es el escenario, no es el momento. Porque yo entiendo que la ministra Jara tiene como una perspectiva lógica, personal inclusive, y de gobierno,
de hacer que todos estos errores, que sin duda la hemos cometido y que los análisis críticos no vienen de la nada, sean corregidas. Correcto, pero ese beneficio de la duda si que el se le Ejecutivo entrega, no cede, la vida política del gabinete Jara termina mañana. Mañana se van. Entonces, no entiendo cuál es la negociación. no, Si ustedes sienten que la oposición los está chantajeando, lo que va a pasar mañana es que el rehén, o sea, el gabinete, va a morir. pero los puntos, Eso es lo que va a pasar. Beto, los puntos sobre los cuales se ha circunscrito, por ejemplo, una de ellas es el tema Mayorga. Pero si empezamos a desarrollar todas, llegamos inclusive a temas de agenda parlamentaria como se ha tocado en este momento. Pero ¿no? de todo ese pliego, en algo tienen que ceder. Sí, ¿En algo? nosotros hemos... ¿En qué? Mire, ve, lo que estaba dentro de nuestras competencias en la Junta de Portavoces, lo hemos hecho saber. El tema de los independientes, las AFPs, necesita un tema de revisión. Lo hemos compartido y acá está Rosa, es como testigo presencial de que nosotros inclusive hemos pedido que este tema se agende lo más rápido posible y que no haya objeto de alguna forma a poder observarse en esta norma en el Ejecutivo. ¿Por qué no debe observarse? Para allanar justamente el camino de una discusión amplia al interior del Parlamento. Esa conducta ha sido ya expresada en su momento en la misma exposición. El tema, por ejemplo, del cuestionamiento que se ha hecho a Diego García Sayán en su postulación por parte pero del eso es un pedido específico del Fujimorismo, Claro, ¿no? pero por decir, ¿no? Pero, claro, y pero así hay un sinnúmero de propuestas, ¿no? Ahora, lo que sí, Beto, cada sector puede pedir esto Beto, o lo otro, pero en algo, dos o tres ¿no? bien En algo, concretas. por lo menos en las demandas comunes, el gobierno va a tener que ceder. sin duda. ¿Lo va a hacer? Beto, vamos a ceder, vamos a ir tendiendo puentes para... Yo me refiero al Ejecutivo. ¿Usted es parte del Ejecutivo? No. Nosotros, como bancada, vamos sí. a auspiciar para que el Ejecutivo ceda en algunos puntos que son importantes ceder, no previo a al voto de investidura, sino la exigencia es natural, queremos hacer un buen gobierno y las críticas que se nos ha hecho, los gestionamientos que han sido planteadas, muchas de esas van a tener que resolverse en el camino. Bien. Pero no El antes el raciocinio es así. Primero la investidura, después evaluamos las gestiones. Y lo que no evalúan, por eso yo digo que hay falta de oficio político, que si se ponen así de duros y no concertan nada. Por ejemplo, el ministro de Trabajo ya planteó en provincias que estaba evaluando el incremento del salario mínimo vital. ¿Por qué no lo plantean ya? ¿No? Entonces, es un gesto político. Por eso se fue Villanueva, ¿no? ¿Perdón? Por mencionar esa mala palabra se fue Villanueva. Sí, pero Tarola ya lo ha anunciado. Y entonces, ¿por qué no lo anuncia la Premier como un gesto político, entre otros? ¿Y por qué no le aceptan la renuncia al ministro Mayorga? Después de todo, el tema no es su persona. El tema es el estilo de gobierno en el que sectores privados están gobernando vía correos. Ese es el tema de fondo. En una democracia eso no se permite. Pero aquí hay un error de ubicación política. El gobierno cree que la situación está tal cual cuando fue elegido como gobernante. Y no se da cuenta de que hay signos clarísimos, ¿no? Casi se tacha al gabinete Cornejo, la elección ajustada de Ana María Solórzano, las 2 veces abstención en el otorgamiento del voto a Ana Jara. Y aquí nos preguntamos, igual que el congresista Pari, ¿por qué sacrificar a Ana Jara, que está en una postura dialógica, que tiene cierto consenso en el Parlamento, por mantener a ministros que sabemos por fuentes gubernamentales que tampoco tienen demasiado aval? ¿O hay algo atrás? Disculpa, Beto, yo ya he empezado a sospechar que lo que hay atrás es intereses que no quieren que el tema de las AFP se toque. El ministro Castilla salió, recuerdas, a defender a fondo la normatividad de las AFPs aplicadas a los independientes. Entonces, de repente algunos sectores prefieren la crisis a una recomposición y una adecuada relación entre el legislativo y el ejecutivo. Congresista Gutiérrez, la última vez que yo lo entrevisté, si mal no recuerdo, fue a raíz del viaje de Alexis Humala al cual usted lo acompañó. Recuerdo que se fueron en un periplo a Rusia. Luego volvió a las noticias cuando se vio su oficina, ¿no?, decorada tan insólitamente, con las fotografías gigantes del primer mandatario y su esposa. Aparte de estos 2 hechos anecdóticos, ¿cuál cree usted que ha sido el mérito por el cual lo han nombrado vocero de la bancada? No, tendría que preguntarle usted a los parlamentarios que han tenido a bien honrarme con esa decisión. Se lo pregunto, ¿no?, porque era un secreto a voces desde hace bastante tiempo.
yo incluso lo escribí en una columna del Comercio, porque era un rumor que Ana María Solórzano sería colocada como presidenta y que usted iba a ser el nuevo vocero. ¿En qué momento se empoderó de esta manera? No, los que saben perfectamente cómo funciona la bancada, los voceros generalmente son designados, elegidos después de hacer un escrutinio, cada uno expone sus puntos de vista y así se hace, ¿no? Así se canaliza el tema. Por elección, además, en el caso mío, no ha habido un solo cuestionamiento de parte de mis colegas y que yo me sentí honrado que cada uno de ellos puede expresar de manera positiva mi desempeño al interior de la bancada y por lo tanto me han puesto al frente de la misma, ¿no? ¿Pero usted cree que habrá pesado en la opinión los méritos que hemos enumerado? Probablemente sí, como probablemente no, porque ninguno de ellos ha dicho, porque usted ha viajado o porque usted tiene el cuadro, lo vamos a elegir. No, pero eso no es un cuadro. No. El cuadro tiene... No, pero ese es un cuadro, ¿no? Usted tiene gigantografías inmensas, murales, ¿no? Pero, ¿cuál es el cuestionamiento? No, o sea, no hay ningún cuestionamiento. Usted puede decorar su oficina como mejor le plazca. Soy hombre de partido, soy demócrata, creo que nosotros justamente arraigamos nuestras convicciones, reconociendo justamente en el escenario partidario el liderazgo de quienes han ejercido o quien ejerce en estos momentos la presidencia de la República, ¿no? Yo se lo preguntaba porque algunos podrían pensar que esto le ha sumado puntos. No, creo que no. Creo que no. Mañana no aparece ningún banner, ningún gigantografía, ningún cuadro, ni nada por el estilo, y no podría ser adverso a eso. Claro, entonces no es eso. ¿Qué es? No, yo creo que hay una valoración de mis colegas que yo los agradezco, ¿no? Tendrán sus propias motivaciones. Mal haría yo en decir, tengo esto como parte de mi plataforma, ¿no? Estoy en campaña, ¿no? Sí, así es. ¿Qué va a pasar, Rosa, si mañana finalmente el gabinete Jara se tiene que ir? ¿Se puede volver a colocar a algunos ministros? ¿Qué dice la Constitución? La cabeza del gabinete se va. O sea, Ana Jara ¿Algunos ya no ministros pueden permanecer? Sí, algunos ministros pueden permanecer, pero definitivamente Jara ya no puede ser la premier, ¿no? Y ese gabinete tendrá que presentarse otra vez al Congreso para intentar obtener el voto de confianza. Y tiene que sujetarse a la eventualidad de que se le dé en la primera ocasión o que pueda convocarse a una segunda ocasión. Mi impresión, Beto, es que si no se llega a un acuerdo medianamente racional y ponderado mañana, se viene un escenario de exacerbación de la crisis y de la confrontación. Y entonces ellos mismos dicen, ¿no? ¿Por qué, si tienen algo contra algunos ministros, por qué no plantean su cuestionamiento por la vía parlamentaria, ¿no? O sea, entonces se viene seguramente el cuestionamiento al ministro Mayorga, después a la ministra de Javi, después al ministro de Economía, en una práctica que francamente a mí me parece desgastante como parte del escenario político. Yo creo que es hora ya de que la política enfrente opciones programáticas. Por ejemplo, mi principal contradicción es con el ministro Castillo. Y es por el tema del programa económico, que a mi juicio no está resolviendo un desarrollo interno en función ya no solo de las mayorías, sino incluso de la clase media. Bueno, pero interesante. El ministro Castilla probablemente sea el único que dure de inicio a fin en este gobierno, ¿no? Dicen que su relación con Nadine Heredia es umbilical, ¿no? Y correlativamente ¿Umbilical? También. O sea, es muy cercana. ¿Que Nadine viene a ser su mamá? No, pareciera que hay una relación muy cercana, eso es lo que pretendió decir. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la relación? Es que es risible, ¿no? O sea, un tema del chisme de por ahí. No es chisme, no, perdona, Josué. Yo no he querido intervenir cuando te preguntaron por qué has sido elegido, pero yo sí te diré que, por ejemplo, tus vínculos con el señor Castilla son harto notorios. Tú has sido presidente de la Comisión de Economía del Congreso, hay una cercanía política y de oficio ahí. Eso es lo mismo que he querido expresar, la cercanía del señor Castillo con la señora Nadine no es un chisme, bueno, pero es un diagnóstico político. Lo que estás diciendo sí me parece grave. ¿Es usted entonces un chupe de Castilla? No. Falso. He dicho que exista un nivel de... Y tampoco esos son, creo que, expresiones ya muy gruesas, Beto. ¿Chupe? Chupe es una sopa muy rica. Sí, pero en el contexto que le está diciendo es otra cosa, ¿no? El chupe de Castilla, ¿qué sería? ¿Sería su ayayero? ¿Sería jamás. turiferario? A ver. Beto, lo que ha ocurrido es de que se comienza con Mayorga, por un sector, después Castilla, por otro sector, después Midori, por otro sector.
Entonces, un momentito. Pero es por la huella Si vamos a ir en ese contexto... Hay una relación umbilical entre Castilla y Nadine. No, ¿Qué pero tiene usted que decir a eso? No es así. ¿Cuál es la relación de Castilla con la pareja presidencial? Castilla responde a políticas públicas que ha sido diseñado al inicio de este gobierno en la hoja de ruta que hemos propuesto y que la estamos desarrollando de manera correcta. ¿Ok? El escenario externo y el escenario externo en materia económica tienen incidencia en lo que es en estos temas, digamos, de crecimiento país, el tema de manejarse adecuadamente, el tema de la inflación. La pregunta es cuál es la relación entre Castilla y la pareja presidencial. ¿Cómo es que Castilla dura desde el comienzo y es inamovible? ¿Por qué? ¿Porque es muy bueno? Claro. ¿Así? Él está ahí pero porque el crecimiento económico se está yendo al diablo. ¿Cómo es que el ministro es bueno? No, son baches económicos, 0.3 de crecimiento. Perdón. Ese 0.3 es lo que en el año 2009 fue el menos 0.3. O sea, el Perú no es una isla, el Perú está insertado en la política internacional, en el tema del comercio y otras actividades que son las que tienen incidencia directa en la economía. ¿Qué pasará mañana, congresista Gutiérrez? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué va a ocurrir mañana con el gabinete Jara? Vamos a asumir, si bien es cierto, con el beneficio de la duda de muchos parlamentarios, vamos a decidir una elección en la cual, no quiero ser pitonizo, pero sí le advierto, o puedo decirlo ahorita, nosotros en el mejor de los escenarios no hemos merecido la confianza del fujimorismo, como tampoco de concertación parlamentaria, de tal manera que, excepto esas dos bancadas que podrían votar en contra, los demás darán el beneficio de la duda justamente para que Ana Jara, con las cualidades que se dice que tiene, pueda desarrollar justamente un escenario totalmente diferente, recogiendo las posturas para cualquier que se han dado, observador, ¿no? Y cualquier analista amateur, lo que va a pasar mañana es que el gabinete Jara se va a tener que ir a su casa y el presidente Humala no va a tener de dónde sacar ministros. Tal vez usted es el próximo ministro de Economía. No, yo creo que eso no ha sido una motivación, ni es una motivación personal, ni de grupo. Creemos que el país debe fortalecerse en función a las definiciones. Eso prácticamente. El tiempo nos ha ganado. Gracias, Rosa. Gracias, congresista Gutiérrez, por haber venido. Gracias. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay una revelación en el caso Comunicore. El propietario, el titular de la empresa, era un narcotraficante. Estarán al retorno el periodista David Rivera, de la revista Poder, que ha hecho la denuncia, y Patricia Juárez, vocera de Solidaridad Nacional. Ya regresamos.